de parte de la Comisión de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Queremos agradecer a todos los participantes en este evento denominado Cómo adoptar modelos de ciberseguridad en nuestras empresas. En el día de ayer tuvimos un panel virtual con la participación de varios banqueros y también el superintendente de bancos de Panamá, donde tocamos temas importantes como la bancarización y la ciberseguridad. Para nosotros es importante profundizar en este tema y con ellos tenemos a dos panelistas muy importantes. Uno es el ingeniero Eduardo Snape, él es fundador de la comunidad Doyo, una organización sin fines de lucro que busca ofrecer programas de divulgación y formación especializada en seguridad de la información, transformación digital y nuevas tecnologías. Actualmente es director de TI de Galindo Arias y López y también es instructor en materia de seguridad de la información y también profesor de la UTP y de la Universidad del Istmo. Después que termina el ingeniero Eduardo Snape, les va a hablar Gary Lezama. Gary Lezama es gerente de Territory Manager de Microsoft. Gracias, Gary, por estar con nosotros. Sé que nos has apoyado muchísimo a la Cámara y a otras ONG y obviamente la Fundación de Bill Gates ha estado apoyando filantrópicamente con todo este tema del COVID-19 y con todo lo que se va a desarrollar de aquí en adelante. Y bueno, sin más preámbulos, voy a pasarle los controles a Eduardo Snape para que prosiga con el tema sobre ISM3, modelo de madurez. Buenos días, me confirman si pueden ver mi pantalla y me escuchan correctamente. Sí. Ok, muy buenos días, muchas gracias a la Cámara por invitarme a participar en este evento. La intención de mi exposición es aclarar un par de preguntas que generalmente escucho de parte de estudiantes, clientes, colegas, y dar respuesta a esas preguntas a través de la implementación de un modelo de gestión de madurez. Una de las preguntas básicas que siempre hace un empresario es: ¿soy objetivo para un cibercriminal? ¿Qué tan vulnerable seré? Para responder esa pregunta, una de las primeras cosas que se debe hacer es consultar si yo mantengo datos sensitivos o relevantes. Por ejemplo, soy un laboratorio clínico, claro que tengo datos sensitivos que si son filtrados puedo poner en una situación de riesgo a la empresa o a las personas que fueron filtradas. Si es por un tema de dinero, erradicación de una causa, daño reputacional, en fin, hay diferentes motivadores y uno de ellos que se está haciendo muy relevante es el tema de que soy vulnerable. Simplemente me atacan porque hay un robot haciéndolo, hay un proceso automatizado, y como tengo mis defensas bajas, aprovechan y me extraen información. Alternativas para poder responder a esta primera pregunta es realizar una gestión de riesgos y un modelado de amenaza con la intención de convertirlo en insumo para lo que vamos a ver ahorita, que es el modelo de gestión de seguridad basado en niveles o madurez. Con el mapa de riesgo o la matriz de riesgo y la matriz de amenaza podemos entonces decidir cuál es el nivel de exposición que tenemos y cómo debemos manejar la situación. Empresario es cómo puedo evidenciarle a mis clientes, a mis colaboradores, a los accionistas, a todas las partes interesadas de mi empresa, que estoy haciendo todos los esfuerzos que están dentro de mis posibilidades para que la información propia y la que tengo en custodia esté debidamente protegida. Porque hoy día tenemos la presión de clientes
que hacen una revisión de nuestros controles, no solo en un cuestionario, sino que muchas veces piden evidencia de qué controles tenemos para proteger los datos. Tenemos el tema de los reguladores, que en Panamá ha sido muy común que las industrias reguladas hayan sido bancos, aseguradoras, en fin, pero ahora tenemos la Superintendencia de Sujetos No Financieros que está regulando a otras industrias y que pronto va a empezar a exigir niveles de compliance o de cumplimiento similares o muy próximos a acercarse a lo que hace la Superintendencia de Bancos. Y está muy relevante tratar de contratar pólizas contra el ciberataque. Esas pólizas tienen la particularidad que antes de poderla firmar, tienes que evidenciar que los controles que tienes para proteger los datos son correctos o son oportunos. Entonces este es un tema que está en la cabeza de mucha gente. La otra pregunta es, yo sé que tengo que hacer temas de ciberseguridad, pero ¿cómo puedo hacer que mi organización tenga una cultura en donde todas las personas que son parte colaboren en los temas de ciberseguridad? Entonces, ese es otro reto y son dos preguntas que espero responder en esta sesión. Y lo voy a hacer utilizando una metodología de casos para que de alguna forma hagamos una analogía que todos podamos entender. Voy a utilizar una compañía que se llama Matecaña. Es una empresa típica panameña, tiene 35 años de operación, es segunda generación familiar, tiene operaciones en Panamá, pero tiene la fortaleza de exportar a algunos países, se dedica a la agroindustria, tiene 200 colaboradores y tiene una venta bruta de 7 millones de dólares. Matecaña tiene una junta directiva que, como toda junta directiva panameña, se reúne con frecuencia a discutir temas relevantes, como lo son condiciones económicas del país, regionales y mundiales, cambios regulatorios, temas de sucesión, retención de talento, la competencia, cómo fidelizar a sus clientes, cómo transformarse digitalmente, cómo producir una oferta de productos innovadora y que sea aceptada por sus consumidores. Estos temas están en la agenda diaria, mensual y anual de los empresarios panameños y lo hacen muy bien. Ese es un trabajo excelente que estamos haciendo todos a nivel de empresa. Pero estos ejecutivos luego ven en las noticias, escuchan de amigos noticias como esta. Hay un tema de ransomware, a un estado, a un municipio le filtraron información, empresas tienen la misma situación, leemos lo de Zoom, estamos todos usando Zoom y de repente nos informamos de que todas las contraseñas o muchas contraseñas están disponibles y entonces empezamos a preocuparnos más por el tema de seguridad y escuchamos noticias como que los bancos también son víctimas de filtraciones. Y si el banco es una industria regulada que tiene N controles mejores que los míos, wow, ¿qué tengo que hacer yo para protegerme? ¿Y cómo hago yo para responder las preguntas anteriores? ¿Cómo involucro a toda mi gente y que nadie sea un eslabón débil? ¿Y cómo le pruebo a mis clientes que yo tengo los controles y los esfuerzos evidenciados de que estoy protegiendo su data? Luego tienen la oportunidad de ver todas estas noticias de filtraciones, participan en eventos como este que organiza la Cámara, donde hay información relevante y se enteran de que hay una organización que se llama el Foro Económico Mundial, que hace un análisis todos los años de cuáles son los riesgos de la humanidad y toman en cuenta que el terrorismo, el ciberataque es algo que tienen que tomar en cuenta, las pandemias, todo esto son riesgos que hay que evaluar. Y luego el gobierno nos aparece con una ley que era necesaria, a la cual no estamos preparados y tenemos que empezar a hacerlo, que es la Ley 81 de protección de datos personales. Entonces, todo esto hace que la agenda del equipo directivo de esta empresa Matecaña empiece a cambiar la forma como discute y empiece a preguntarse, ¿estamos listos para un ciberataque? ¿Cómo podemos enfrentar los desafíos de protección de datos? ¿Qué hacemos cuando los clientes nos pidan evidencia? Wow, tenemos las personas correctas en el equipo. Estamos gastando mucho en tecnología. Ahora también tenemos que gastar en seguridad. Y de forma maravillosa, algún miembro del equipo directivo invita a una empresa consultora y la maravillosa propuesta es, tienes que hacer un pentest, una prueba de seguridad. Al momento de hacer esa prueba, veamos qué le pasa a la gente que está en tecnología.
Ellos están preocupados por defender y mantener disponibles los sistemas, porque en tecnología nosotros tratamos de que todo esté disponible y luego tratamos de que todo esté seguro. Pero ¿qué pasa? Al informar a la persona de tecnología que hay que hacer un pentest, tecnología se complica, porque probablemente no cumple las recomendaciones que se le dan, y el resultado del pentest probablemente es el conocido, va a salir desastroso. Y su temor es de perder su oportunidad de trabajo. Luego, esta situación donde tecnología va por un lado y el negocio va por otro, muestra una desconexión entre los objetivos de negocio y los objetivos de la operación de tecnología y seguridad. ¿Cómo hacemos nosotros para alinear los objetivos de los dos grupos? Una forma de hacerlo es utilizar un modelo de gestión de seguridad que vaya basado en niveles o que sea de forma evolutiva. Eso quiere decir que yo puedo determinar en un tiempo prudencial segmentos de actividades que voy a hacer en el tiempo. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, y a cada fase le puedo asignar recursos de gente, dinero y otras actividades, y yo puedo ir trazando un mapa de ruta que puedo ir ejecutando y me permite demostrar mi evolución en el tiempo. Un modelo de gestión que está basado en este esquema es ISM3. Básicamente ISM3 nos va a ayudar a medir dónde estoy, definir dónde quiero estar, planear cómo llegar y coordinar la evolución. ISM3 tiene cuatro niveles, puede llegar a un quinto si empiezas con 0, donde se pueden hacer inversiones progresivas, planificadas y alineadas con el negocio. ISM3 fue creado por el Open Group bajo la tutela de Vicente Aceituno. Es una metodología que se puede descargar de internet en este link que aparece ahí. Es totalmente gratuito el documento. Se basa en tres iniciativas. Debemos cumplir las metas de negocio a toda causa, a todo costo. Debemos tener metas de seguridad y tenemos que evidenciar el cumplimiento de esas metas que definimos. Objetivos ISM3 son muy sencillos. Tienes que incluir métricas. Lo que no se mide no se puede mejorar. Tiene que estar alineado con el negocio. Tiene que ser flexible, lo que nos deja permitirnos adaptarnos a nuevos cambios. Y es importante porque nos permite crear un ecosistema alrededor de esta metodología. Lo que busca ISM3 de forma sencilla es garantizar que se cumplan las metas del negocio. Un ejemplo de un objetivo de negocio alineado a seguridad. Yo necesito poder entregar los productos pedidos por un cliente. Necesito poder facturar siempre. Debo poder tener registros de auditoría para cuando me lo piden. Debo poder emitir estados de cuenta. Estas son reglas de negocio que tenemos que cumplir apoyándonos por tecnología, por procesos, por personas. Entonces, ¿qué hace ISM3? Asocia objetivos de seguridad. Por ejemplo, las aplicaciones que apoyan las operaciones de facturación, que dijimos que era algo crítico, deben estar libres de vulnerabilidades conocidas. Y esperamos que 100% de esas vulnerabilidades que identificamos en esos sistemas sean revisadas por nuestros equipos de profesionales y sean mitigadas o eliminadas. ¿Y con qué frecuencia esperamos que eso se haga? De forma semanal. Entonces, lo que agrega ISM3 es que aparte que definiste una métrica, pusiste un valor, tienes que demostrar que efectivamente lo estás haciendo y está en cumplimiento. Hay 44 controles o procesos que hay que revisar en ISM3. 12 tácticos, 25 operativos, 4 estratégicos y 3 generales. No tenemos que implementar los 44 y aquí les comparto un ejemplo. Dependiendo de mi nivel de riesgo, de mi vulnerabilidad o de qué tan expuesto yo soy, yo tengo que ubicarme en uno de estos niveles. Digamos que yo estoy en pañales, tengo que empezar, entonces me ubico en nivel 1 y hay ciertas cosas que mínimamente tengo que hacer, como por ejemplo, tener el backup bajo control,
tener el tema de parchado de los sistemas bajo control, tener el manejo de malware bajo control, etc. Y si ven, hay niveles que van hasta el 5, donde en todos los niveles tengo que tener controlado el tema de parche, pero en el nivel 1 no tengo que tener controlado el tema de las compras de tecnología. Es algo que puedo hacer después. El manejo de la gestión de cambio, de los temas de seguridad, lo puedo manejar en un segundo nivel. Entonces, si yo no tengo presupuesto amplio, por supuesto, yo lo que puedo hacer es asignar fondos para atender las prioridades del nivel 1. El otro año incluyo prioridades de nivel 2, el año 3, nivel 3, y así voy avanzando. Yo le puedo evidenciar a cualquier auditor o a cualquiera de mis clientes que estoy avanzando correctamente en base a un plan. Incluso la metodología lo que hace es que te muestra una sugerencia de cómo puedes ir implementando los controles combinando el beneficio que obtienes y cuál es la inversión que tendrías que hacer. Entonces tú puedes combinar iniciativas de costo bajo con un impacto alto, con iniciativas que tengan un costo y un impacto medio o un impacto alto. Entonces puedes hacer las combinaciones. ¿Cómo se implementa? 44 controles, se puede tabular en una hoja Excel sin mayor complicación. También hay soluciones automatizadas, pero como queremos reducir la inversión, una hojita de Excel nos funciona y colocamos, por ejemplo, el código del proceso, el nombre, en este caso es respaldos, a qué nivel pertenece, qué es lo que tenemos que hacer como propuesta, cómo los vamos a medir. En este caso, 100% de equipos críticos se consideran para respaldar, y cuando hagamos una prueba de recuperación tenemos que demostrar que el 90% de las veces que lo hacemos sale bien. ¿Cuál es el valor agregado para el negocio de cumplir con este proceso? Garantizamos de alguna forma la continuidad del negocio. ¿Cómo evidenciamos que estamos haciendo esto? A través de bitácoras e informes. ¿Y cómo lo medimos? A través del porcentaje de cumplimiento. Cada uno de estos 44 controles que se listan en la matriz, luego tienen algo que se llama la ficha del proceso, que es una documentación técnica de exactamente cómo se va a hacer, que simplemente es el detalle del resumen que aparece en la matriz. En un ejemplo como el tema de respaldos, gracias a la tecnología, las herramientas automatizadas que usamos nos dan evidencia digital, la cual podemos fácilmente incorporar en diferentes plataformas. Este es un ejemplo de una lista de activos identificados como críticos que se puede ver que están respaldados, la última fecha que se hizo el respaldo, y lo verde indica todos los días que el backup fue efectivo. Y a un lado tenemos entonces una evidencia de que se hizo una recuperación y la recuperación fue exitosa. Otra forma de ver para poder explicar a las audiencias los procesos es a través de un diagrama, en donde si tuviésemos que evidenciar que estamos cumpliendo con reuniones, una forma de hacerlo es tener como insumo la preparación del reporte, realizar la reunión con el gerente, con el supervisor, con la junta directiva, preparar una minuta, discutir esa minuta, aprobarla y guardarla como insumo. 6 meses después llega un auditor y nos pregunta, ¿el presupuesto de seguridad fue aprobado? Sí, muéstrame la evidencia. Mira, aquí está la acta de la reunión donde me aprobaron el presupuesto de tecnología o de seguridad. Oye, veo que ustedes están usando doble factor de autenticación. ¿Dónde aprobaron eso? Mira, aquí está la acta donde se aprobó la iniciativa. Ok, regresemos a nuestra empresa Marta Caña. Luego que ellos hicieron adecuaciones, adoptaron un poco ISM3, vuelven a hacer la pregunta. ¿Cómo evidenciamos que nuestros clientes, colaboradores y accionistas hacen todo para proteger los datos? ¿Y cómo promovemos una cultura donde la empresa pueda demostrar que todos sus colaboradores entienden el tema de seguridad? Muy fácil. Ahora podemos decirle al regulador y a los clientes que hemos adoptado un modelo de gestión de seguridad que nos permite poner controles, ejecutar efectivamente ese control, tener un cumplimiento de métricas
¿Por qué? Porque nosotros revisamos que todos los procesos estén ejecutándose como se debe y revisamos esos procesos de acuerdo a un nivel de cumplimiento. En otras palabras, existe evidencia de las aplicaciones del control, que al final es muy probable que una empresa, si tiene algo que le interesa a un cibercriminal o a una ciberpotencia, puede ser que filtren tu seguridad o la sobrepasen. Lo que tú tienes que poder demostrar a toda forma y de forma categórica que tú hiciste todo lo necesario para que eso no sucediera y que no fue un ataque sencillo. Pusiste todas las capas, todas las medidas de protección para que esa filtración le costara al que lo hizo y de alguna forma ayuda a que el proceso de recuperación sea menos traumático. Bueno, esa era la presentación que yo quería hacer para compartir con ustedes. Sé que fue muy rápido, pero para mayor información me pueden... En estos momentos pasamos el control a Gary. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias, profesor. Perfecto, me avisan solamente cuando estamos listos. Sí. Bien, buenos días a todos, un placer también estar con ustedes hoy aquí y gracias también, definitivamente todos estos temas son de gran importancia y sobre todo porque estamos viviendo nuevas realidades, por lo cual definitivamente hay que pensar un poco fuera de la caja. El día de hoy les voy a hablar cómo poder adoptar una estrategia de ciberseguridad con el modelo de cero confianza o bien conocido como Zero Trust en inglés. Mi nombre es Gary Lezama, yo soy gerente de territorio para canales y pequeña y mediana empresa dentro de Microsoft Panamá. Okay, también veo Centroamérica. Bien. Ok, ahora sí. ¿Cómo comenzó el tema de seguridad? Normalmente, o cómo comenzó este nuevo modelo, que realmente no es algo de Microsoft per se, sino más bien es prácticamente es un estándar ya de la industria de seguridad. Todo, digamos, como cualquier cosa tiene un inicio. En los años 1990, los empleados trabajaban exclusivamente en una oficina corporativa. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? Que obviamente había que proteger lo que se trabajara dentro de esa oficina. ¿Ok? No existía esa posibilidad de salir de la oficina y seguir trabajando y poder trabajar desde cualquier lugar, por ejemplo, o desde cualquier dispositivo. Prácticamente la única forma de poder responder un correo, por ejemplo, era a través de una computadora que estaba en su escritorio. ¿Ok? Hoy en día eso es totalmente diferente. Por ejemplo, en 1995 se trabajó un modelo, bueno, ahora ya es tradicional, donde, por ejemplo, se protegía justamente el perímetro, ¿ok? Donde la mayoría de las redes conectadas por VPN e Internet reemplazaron WAN y los firewalls y VPNs dominaron la conversación de seguridad. Eso prácticamente, y en muchas organizaciones todavía se mantiene así, pero usuarios, dispositivos y aplicaciones y datos inclusive protegidos detrás de un firewall de red. Todo era detrás prácticamente de ese firewall o de ese muro perimetral. Es como decir, en una analogía, tener una casa muy bonita y solamente me preocupo en hacerle un muro y ponerle tal vez una cerca eléctrica, por ejemplo. Sin embargo,
Eso ya ha cambiado muchísimo el día de hoy. ¿Cómo ha sido un poco la evolución digital? ¿Y por qué llevó a, este modelo de cero confianza, por ejemplo? Uno, el tema de lanzamiento de Salesforce. Fue prácticamente la primera aplicación software as a service, corriendo completamente en la nube. Eso fueron en los años 2000. Luego, en el año 2005, Concur transiciona a la nube, una aplicación muy bien conocida para manejo de facturas, por ejemplo, expenses y demás. Luego el iPhone. El iPhone en el 2006 hizo una revolución también a nivel de los smartphones. ¿Okay? Eso permitió obviamente la productividad y todo el boom de las aplicaciones móviles. Luego el Fitbit Tracker, por ejemplo, poder utilizar un reloj conectado a Internet, conectado a aplicaciones, prácticamente era una revolución a nivel de, como bien lo conocemos hoy, wearables, que son dispositivos tecnológicos que lo vestimos prácticamente. ¿Okay? Y por último, en 2011 se lanzó Office 365 oficialmente. Esto realmente ha sido una evolución con el tiempo. Hoy y a través del avance de la tecnología, del Internet también, y de muchos otros componentes más, definitivamente vemos una situación real así. ¿Ok? Donde este punto inicial, voy a ver si lo marco por acá con mi láser. Bien, mi láser digital, en una red corporativa, esto era lo que veíamos en 1995. ¿Ok? Fue poco a poco creciendo. El correo electrónico siempre, por ejemplo, se mantuvo protegido dentro de la red corporativa, los mensajes. Sin embargo, nació el trabajo remoto. Hoy prácticamente es imperante esto, o sea, no podemos escapar de acuerdo a nuestra realidad actual de poder trabajar de forma remota para ser de alguna u otra forma productivos. Sin embargo, también muchos de nosotros tenemos dispositivos portátiles personales, también dispositivos móviles, dispositivos IoT dentro de una organización, cámaras, etcétera. Entonces, al final comenzó a crecer mucho fuera del perímetro. ¿Ok? Y no solamente los dispositivos, hablamos también de tecnologías. Hoy un Office 365, un correo en la nube, un chat también a través de la nube, entre muchas otras aplicaciones, inclusive ERP en la nube. ¿Ok? Eso nos lleva al tema de confianza cero o Zero Trust. ¿Qué es confianza cero? Es prácticamente una nueva mentalidad. ¿Ok? Es como yo adopto una mentalidad en la organización donde el enfoque de seguridad se supone un riesgo generalizado. No significa que solamente voy a preocuparme del CEO de la organización para protegerlo. Prácticamente cualquier recurso es vulnerable, inclusive hasta el menos pensado. ¿Ok? Luego, ¿cómo nos comportamos en un entorno de riesgo generalizado también? ¿Ok? Uno de los mayores beneficios de Zero Trust es el cambio de la mentalidad. Definitivamente supone, tenemos que pensar fuera de la caja, como les había mencionado. Son cambios de culturas, son cambios de estrategias, son cambios de muchas cosas, ¿ok? Pero no lo veamos desde un concepto complicado, ¿ok? Sino más bien veámoslo desde una perspectiva donde necesito pensar que todos somos vulnerables, ¿ok? Veámoslo de esa forma. Mentalidad 1, por ejemplo, todo está abierto en Internet, ¿ok? Vimos, de acuerdo a la presentación del profesor, muy buena, que han habido muchos ataques y recientes, inclusive no perdonan la industria que sea, inclusive lo que mencionaba, entidades que son altamente reguladas, como bancas, como la banca. Asimismo, hay muchas otras empresas, inclusive pequeñas, donde también son altamente vulnerables. ¿Ok? Segunda mentalidad, no hay suficientes humanos ni personal, señores. No podemos contratar a un ejército de seguridad o ciberseguridad, por ejemplo, para protegernos de los ataques. Realmente no es suficiente la capacidad humana. Aquí también tenemos que apalancarnos muchísimo de la tecnología, sobre todo de inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas como machine learning. Entonces, hay muchas cosas ahí que definitivamente no somos lo suficientemente
capaces como para enfrentar un ataque masivo, ¿ok? No es por tanto la capacidad de inteligencia, sino más bien la capacidad de esfuerzo, de cantidad de personas. Luego, la mentalidad de asumir la brecha, ¿ok? Esta mentalidad es sumamente vital, donde pensemos que ya somos vulnerables o que ya hemos sido vulnerados, ¿ok? Esto es sumamente importante, sumamente importante. Hoy empresas como inclusive Microsoft, por ejemplo, tienen un equipo llamado un equipo rojo y un equipo azul, donde un equipo rojo es prácticamente el que busca siempre las vulnerabilidades y el equipo azul es el que trata de proteger esas vulnerabilidades, buscar parches, etcétera. Entonces, al final, esa estrategia es bien interesante, donde, por ejemplo, uno va a buscar y el otro va a tratar de proteger, por lo cual siempre van a haber oportunidades de mejora. ¿Okay? ¿Cuáles son los principios de Zero Trust? Primero, verificar explícitamente. No importa, nuevamente, no importa la persona que sea, no importa. Realmente hay que verificar siempre, aunque sea tan obvio, hay que siempre verificar. Luego, otorgar acceso con los mínimos privilegios necesarios. ¿Ok? No significa que porque él es un gerente de IT, le debo dar todos los accesos posibles de toda la organización. De repente no es necesario. Inclusive, si es un gerente de finanzas, no es necesario que yo le dé todo el acceso al sistema financiero. Le voy a dar lo que él realmente necesita, por ejemplo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Obviamente hay que hacer una evaluación previa para saber qué necesita y qué no necesita. Y por último, asumir la brecha que nuevamente se los menciono. Ahora, ¿cuáles son los componentes de Zero Trust? ¿Okay? Principalmente son 6 componentes. Dentro de cada uno inclusive se pueden subdividir. Está el tema de identidad, el tema de dispositivos, aplicaciones, red, infraestructura y datos. En identidad, por ejemplo, está conectar y consolidar las identidades. ¿Qué significa esto? Y esto también lo vemos a diario en todas las organizaciones donde tenemos N cantidad de sistemas, N cantidad de tipos de sistemas, inclusive, desarrollados de diferente forma, etcétera, etcétera. Sin embargo, no siempre hay un único punto de identidad. Por ejemplo, muchos se apalancan a través de un directorio activo, pero hay otras aplicaciones que tal vez no son compatibles con directorio activo o otras aplicaciones que no las tienen conectadas, que manejan su identidad por separado. Entonces, obviamente, a la medida que se van dividiendo esas identidades a un usuario final, uno obviamente es un poco complicado porque necesito acordarme una contraseña para cada uno. Cada uno maneja su diferente tiempo, contraseña, etcétera, etcétera, políticas inclusive. Entonces, al final, puede haber una brecha en el sistema menos pensado. ¿Ok? Entonces, es bien importante poder consolidar en un solo sistema y en base a ese aplicar todas las políticas necesarias. Luego, habilitar el inicio de sesión único. ¿Ok? Esto, más allá de mejorar también la experiencia de un usuario final, donde no necesita poner nuevamente password por cada aplicación que accede, sino también el tema de seguridad, ¿ok? Muy alineado al punto número 1. Luego el tema de crear políticas de acceso para recursos corporativos, ¿ok? Eso es bien importante. No solamente es suficiente tener, digamos, una contraseña robusta, alfanumérica, con 12 dígitos, por ejemplo, pero para todos le vamos a aplicar la misma política. No es suficiente, señores. Aquí hay que inclusive identificar cuáles son las aplicaciones más riesgosas, por ejemplo, y en base a eso voy a definir cuál política de acceso le doy. Si apruebo desde cualquier dispositivo, si a través de una VPN, si a través de un application proxy o a través de un multifactor, etcétera, etcétera. Por último, la parte de supervisar el comportamiento del usuario. Esto es imperativo también. Y el comportamiento del usuario no significa que yo voy a estar viendo cada persona cómo se comporta y si hoy tiene un comportamiento anormal. No. Realmente no es el comportamiento de la persona como tal. ¿Ok? No vamos a hacer una evaluación psicológica, sino más bien es el comportamiento del inicio de sesión, de la identidad de su usuario. Y esa supervisión tiene que ser inclusive en tiempo real. Donde les doy un ejemplo.
Gary Lezama utiliza o trabaja desde Panamá el 90%, 80% de su tiempo. Otros países a los cuales él visita y trabaja desde esos países puede ser países de Centroamérica, ¿ok? Pero, por ejemplo, Gary Lezama comenzó a acceder desde, no sé, Argentina, ¿ok? Eso es un comportamiento, digamos, inusual. No significa que sea totalmente malicioso, puede ser inusual, pero como al ser inusual, yo puedo ponerle un nuevo factor adicional de seguridad. ¿Por qué? Porque necesito que me valide que realmente es Gary quien está accediendo por primera vez desde Argentina, ¿ok? Entonces, así sucesivamente hay muchos casos donde quiero explicarle un poquito más gráfico en la siguiente presentación. ¿Ok? Aquí está. A nivel de control de acceso, tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda, el tema de nivel de confianza del solicitante, donde se evalúa en tiempo real. Puede ser un usuario con alto nivel, o sea, con altos privilegios, o un usuario, por ejemplo, de bajos privilegios. También puede ser a nivel de confianza. Si lo vemos así, puede ser un usuario donde tiene una computadora que cumple con todas las políticas de seguridad establecidas por la organización, encriptación, etcétera, pero un usuario bajo donde accede desde una computadora personal, por ejemplo, donde no está unida a un dominio, no cumple nada con políticas de seguridad de la organización. Por otro lado está el tema de la sensibilidad de los activos. ¿Cuánto equivale a una filtración de ese activo, por ejemplo? Si ese activo, si se filtrase, estaría perdiendo, por ejemplo, $10 o estaría perdiendo millones de dólares. Entonces, si un usuario, digamos, de baja confianza, una computadora personal, accede a una aplicación, no sé, una aplicación bien básica, tal vez no tan complicada, no sé si una intranet donde solamente veo los calendarios de cumpleaños. Puede que eso, depende de la organización, obviamente, pero no sé si es el mejor ejemplo. Le vamos a conceder el acceso. Perfecto. Sin embargo, si él accede, por ejemplo, ya a una aplicación de recursos humanos, donde ya veo información del empleado, etcétera, etcétera, entonces ya yo voy a estudiar un poco más el control que le voy a dar a ese usuario. Le limito el acceso, le aumento la seguridad o simplemente le bloqueo el acceso. Prácticamente son los tres controles que ustedes podrían definir, ¿ok? O los recomendados también de acuerdo a la estrategia de cero confianza. Por otro lado, dispositivos. Asegurarse que los dispositivos son conocidos, saludables y conformes. Conocidos significa que, por ejemplo, los que otorga la organización, una computadora o una desktop o un teléfono corporativo, por ejemplo. Saludable significa que sea íntegro su sistema operativo, esté actualizado, parchado y conforme significa que cumpla con las políticas de la organización. ¿Ok? Esos tres componentes son muy principales o muy importantes. Luego, requerir detección de amenazas de endpoint y software anti-malware en todos los dispositivos. Obviamente esto es imperativo. Tener, y no solamente en dispositivos Windows, señores, tener seguridad contra amenazas o anti-malware en dispositivos móviles, en dispositivos Mac, inclusive dispositivos Linux, ¿ok? Todos esos dispositivos son vulnerables. Luego, comprobar el estado del dispositivo, determinar riesgos antes de conceder acceso a los recursos. Por ejemplo, si un dispositivo, su sistema operativo no es no legítimo, sino más bien la integridad de su código, significa que no se ha modificado el núcleo del sistema operativo, no le voy a dar acceso porque no confío en la fuente de ese sistema operativo, por lo cual puede haber detrás malware o puede haber otras cosas que han sido modificadas para entrar de otra forma a los sistemas. Por otro lado, el tema de aplicaciones, reemplazar la VPN tradicional por un application proxy, ¿ok? Y esto es bien importante. Una VPN hoy por hoy no es suficiente. Por ejemplo, soluciones como a través de aplicaciones, proxy de aplicaciones, pueden robustecer el tema de seguridad, donde, por ejemplo, una VPN puedes manejar, si bien es cierto, multifactor, pero a través de un proxy de aplicaciones puedes manejar. Más allá de un multifactor, puedes manejar condiciones y condicionar el acceso. Por ejemplo, si él accede desde su casa, está bien, pero limítale el acceso, por ejemplo.
a esa aplicación, puede ser un ERP, puede ser cualquier otra aplicación. Por otro lado, configurar el inicio de sesión único para aplicaciones en la nube. Eso vuelve al punto número 1 de identidad. Monitoreo y gobernanza en cada sesión, ¿ok? Siempre validar, no monitorear en general el acceso a las aplicaciones, sino más bien monitorear cada inicio de sesión. Y por último, pero no menos importante, el tema de descubrir Shadow IT. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y la información se escapa por herramientas donde no teníamos visibilidad. Por ejemplo, si en la organización lo único que estaba aprobado era OneDrive for Business y de repente las personas comienzan a subir información, compartir información por WeTransfer o por Dropbox o por cualquier otra aplicación que tal vez no era controlada, no quiere decir que sean malas, sino más bien que no eran controladas por la organización, obviamente puede haber una fuga de información. A nivel de infraestructura, el acceso just in time para endurecer la defensa, ¿ok? Por ejemplo, si una persona necesita acceder al directorio activo solo para agregar un usuario, ok, yo te voy a dar ese acceso 1 hora tal día, por ejemplo, ¿ok? No darle acceso de por vida o por mucho tiempo porque puede ser muy peligroso. El tema de utilizar la telemetría para detectar ataques y anomalías, medir cada cosa, o sea, saber cómo un usuario se conectó con el directorio activo y el directorio activo le cambió los permisos a un administrador y con ese usuario entonces accedió al sistema de finanzas o al sistema de documentos. Todo ese tipo de telemetría se deben tener. Implementar controles para bloquear y marcar automáticamente el comportamiento normal. Red y ubicación, esto también es vital. No confíe en las redes internas. No significa de que porque estoy dentro de mi firewall o estoy dentro de la red corporativa de la oficina, yo me debo sentir seguro. Se deben cifrar todas las sesiones, internas y externas. Se debe aislar cada red de carga y trabajo. Ya se los voy a mostrar cómo. Limitar el acceso a través de la política. Una red típica es como la que vemos en pantalla. Existen computadoras que están fuera de la red. Por ejemplo, me traje mi computadora a mi casa, ¿ok? Pero puedo acceder a Office, puedo acceder a Dropbox, a G Suite, a Box, a Salesforce, lo que sea. Pero luego, cuando yo llego a la oficina, yo puedo acceder entonces a las aplicaciones corporativas. Esta es una red tradicional, ¿ok? No quiere decir que sea tan mala realmente. Pero hay que ver más allá de la caja nuevamente. Luego, la transformación de seguridad del dispositivo, ¿ok? Donde no solamente van a tener dispositivos administrados, ¿ok? Que cumplan una política, que sean autenticados, etcétera, etcétera, sino también dispositivos no administrados, ¿ok? ¿Cuáles son esos dispositivos no administrados? Los personales, dispositivos como una tablet, como un celular, etcétera, bring your own device. Para cada uno de estos dispositivos hay que manejar una política diferente, señores, ¿ok? Y un nivel de confianza diferente. Luego, llevar la segmentación de esa red corporativa, ¿ok? A un nivel superior, donde yo voy a tener una segmentación por cada uno de los niveles del tipo de aplicación. Aplicaciones como de negocio, aplicaciones ERP, un SAP, un Oracle, lo que sea. Aplicaciones también donde tengan la fórmula secreta de la empresa, por ejemplo, de Coca-Cola. Dispositivos de alto impacto donde si llegasen a entrar puedan impactar la vida o seguridad de una empresa, sobre todo una manufacturera. Y dispositivos de bajo impacto, donde pueden haber teléfonos de VoIP, impresoras, etcétera. Entonces, de esa forma yo voy a segmentar y más allá de segmentar también controlar, ¿ok? Para poder medir cuál puede ser el impacto de seguridad dentro de esas aplicaciones o accesos. Y por último, datos, la protección basada en datos, clasificar y etiquetar mediante aprendizaje automático. Muchas veces nos basamos solamente en la clasificación y etiqueta manual, o sea que depende de un ser humano, pero realmente aquí hay que apalancarse mucho del aprendizaje automático, donde uno defina reglas y esas reglas aplican de acuerdo al tipo de documento. ¿Cuál es la arquitectura? Ya cerrando un poco el tema y yendo un poco a la práctica.
La arquitectura de cero confianza está a nivel de seguridad de aplicaciones de políticas, ¿ok? Donde vamos a evaluar las políticas en tiempo real, políticas de la organización e integrando también inteligencia de amenazas. Bien. Por otro lado, está el tema de identidad, donde en identidad vamos a ver el tema del proveedor de identidad, un único proveedor de identidad, integrar un multifactor de autenticación y validar cada riesgo de cada usuario o sesión. ¿Ok? Nuevamente, el riesgo de un usuario puede ser un viaje imposible, puede ser un usuario que esté usando un Tor browser, etc. A nivel de dispositivos, está dispositivos corporativos y dispositivos administrados. Administrado significa que son dispositivos, tal vez bring your own device, o sea, yo traje el dispositivo, yo traje mi tablet o mi celular y lo quiero conectar con la red corporativa o con el correo de la empresa, por ejemplo. Aquí es donde se tiene que evaluar y hacer un inventario, saber cuáles son los dispositivos que pertenecen a la organización y cuáles son los dispositivos que pertenecen al usuario, pero cumplen con las políticas de la organización. Por otro lado está el tema de identidad del dispositivo y el estado de riesgo y cumplimiento del dispositivo. Si un dispositivo es corporativo, pero no cumple la política de seguridad de por ejemplo, el último parche que salió o la contraseña o la encriptación, cosas como esas, definitivamente se tienen que evaluar si pueden acceder o no a la información, que justamente es el punto de la derecha. Es aquí donde establecemos los accesos. A nivel de datos, correo electrónico, datos estructurados, y los mismos se clasifican, etiquetan o se encriptan. En aplicaciones locales, aplicaciones de nube, se adapta el acceso, simplemente, ¿ok? O se bloquea, o se limita, o se establece un nivel adicional de seguridad, o simplemente, si hay una confianza plena en todos los puntos, entonces permítele acceder, como de forma tradicional. E infraestructura, aquí vemos todos los hilos, donde el just in time, el acceso en tiempo real también, y a nivel de red, la microsegmentación, como les mencioné. Controlar el tiempo de ejecución y acceso, la protección contra amenazas, ¿ok? Esto es sumamente importante siempre evaluarlo. Y por otro lado, tener la visibilidad del análisis y la automatización de esto. ¿Okay? Esto muy difícilmente lo puede hacer una persona de seguridad o un equipo de seguridad. Es muy difícil poder estar evaluando miles de inicios de sesión, miles de dispositivos, miles de datos. Tal vez en el tema de infraestructura y red se puede tener un control adicional. Sin embargo, tampoco voy a estar viendo cómo se comporta o cómo se interconectan los servidores y cómo es el comportamiento en tiempo real. ¿Okay? Es muy difícil, por eso es muy importante basarse sobre todo en tecnología que utilice inteligencia artificial. Luego de la arquitectura viene el modelo, ¿ok? Donde en el riesgo del usuario yo evalúo si el usuario, por ejemplo, requiere el multifactor, si es un viaje imposible, como les mencioné, si hoy estoy aquí, pero en 2 minutos estoy en Argentina, obviamente no puedo viajar en tan poco tiempo. Ubicaciones inusuales, las que le mencioné, nunca he ido yo, por ejemplo, personalmente a Argentina, contraseñas filtradas, si las contraseñas aparecen en la dark web. Luego el riesgo del dispositivo, si es administrado, si cumple con las políticas, si está infectado con malware, por ejemplo. Esos son señales. En las decisiones es aquí donde se vienen los controles de acceso, ¿ok? Y en base a eso se permite el acceso hacia las aplicaciones. Documentos confidenciales, aplicaciones heredadas y redes, ¿ok? Es igual que la arquitectura, sin embargo, ya ha puesto un poco más en práctica el modelo. Para cerrar, las prioridades de Zero Trust recomendadas por Microsoft son principalmente 3. El tema de alinear al equipo en la estrategia de segmentación. ¿Okay? Aquí el equipo debe estar muy claro hacia dónde se quiere ir, cómo se va a trabajar. ¿Okay? Por otro lado, el segundo punto es construir basado en la identidad como perímetro. ¿Okay? Ya no es suficiente un firewall para un perímetro. Realmente el perímetro es cualquier dispositivo, cualquier usuario. ¿Okay? Entonces tenemos que cambiar ese mindset y convertirlo a
un perímetro como identidad, proteger la identidad a toda costa. Y si es posible, llevarlo hacia el modelo mucho más maduro, que es el passwordless, ¿ok? Cero password, señores, ¿ok? Y por último, tercer punto, redefinir el perímetro de la red, ¿ok? Prácticamente esos son los 3 importantes puntos que Microsoft recomienda. Con eso cierro mi presentación. Muchas gracias. Excelente, Gary. Me gustó tu presentación. Gracias, gracias. No sé si hay preguntas. Sí, vamos a hacerle una pregunta primero al profesor Eduardo Snape. Eduardo, pregunta aquí Joan Tejada. Si no utilizas sistemas en la nube, ¿cómo podemos validar la seguridad que ofrecen estas plataformas o cómo podemos solicitar que nos envíen la misma? Más que yo, pienso que esa es una pregunta directa para Gary. Ella ¿Me puede? pregunta que si usa aplicaciones en la nube, Ajá. ¿cómo valida Sí. que la nube es segura? Si usa o no usa, me parece que Usa. usa. Sí Ok. usa. A ver, hay muchas consideraciones al elegir una aplicación de nube. Definitivamente, una aplicación de nube que representa, más allá de las bondades que puede dar por evitar mantenimiento, evitar parches, etcétera, también hay consideraciones sobre las responsabilidades compartidas, ¿ok? Tener en consideración cuáles son las responsabilidades del fabricante y cuáles van a ser las responsabilidades de ustedes como clientes. Entonces, una vez definido eso, también hay que siempre validar cuáles son las formas, cómo maneja esa empresa la seguridad y los datos y la privacidad de la información, ¿ok? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque al poner ustedes su información dentro de un proveedor de nube, ustedes le están confiando los datos de la empresa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Microsoft, nosotros contractualmente hablando, mencionamos que la información y los datos es completamente del cliente. Microsoft no tiene forma de cómo acceder a ello y mucho menos lo puede entregar a ni nadie que se lo solicite, ni gobierno ni nada. ¿Ok? Pero entonces son cosas que hay que evaluar. Más allá de eso, una vez, digamos, evaluada qué herramienta puede ser segura y qué no, también hay que tomar en consideración que dentro de las responsabilidades compartidas que son del cliente, ¿qué debo hacer para lograr un modelo más maduro a nivel de cero confianza o como el que mencionaba también el profesor? ¿Y por qué esto? Porque cualquier aplicación, inclusive Office 365, puedes manejar un password, un usuario y un password, pero eso no va a ser suficiente, ¿ok? Entonces, lo interesante de esto es que al adoptar las tecnologías de nube y sobre todo, y cuando hablo tecnología de nube me refiero a todo, nube pública, software as a service, inclusive seguridad a través de nube, créanme que la forma en cómo yo puedo proteger de forma global una empresa que tenga aplicaciones en nube y aplicaciones en tierra, ¿ok? O en su data center, es a través de seguridad en la nube. ¿Por qué? Porque la seguridad de la nube, uno, maneja ya modelos de inteligencia artificial, ¿ok? Que en la medida que, y sobre todo porque también aprende, no solamente de ustedes, sino aprende del mundo, ¿ok? A alguien que le haya pasado una situación similar en cualquier otro país, la replica en todos los clientes. Y aparte de que los modelos de inteligencia artificial son modelos que no son fáciles, no consumen poco cómputo, siempre llevan detrás un mecanismo realmente avanzado donde es muy difícil tener eso en una organización. Por lo cual, apalancarse de eso obviamente es bien, bien vital, ¿no? No sé si eso responde un poco la pregunta. Sí. Bueno, esta pregunta va para el profesor Eduardo Snape. Ahora sí va para Eduardo. Ahora sí. Si los procesos están escritos y al realizar las pruebas no se están cumpliendo, ¿qué nos recomiendas? Al inicio de la presentación, lo primero que hice fue hablar de la junta directiva. La prioridad número uno es lograr que la junta directiva entienda la importancia del cumplimiento de los controles. En la medida que la junta directiva entienda eso, cada vez que hay incumplimiento, podemos gestionar
sanciones, reevaluaciones, pero mientras no logres tener una cultura de seguridad donde los tomadores de decisiones participen, esto va a seguir pasando. Entonces, en resumen, si tú quieres evitar incumplimiento de controles, tienes que hacer el tema de seguridad una prioridad de la Junta Directiva. Ajá, ok. Gary, esta pregunta va de mí para ti. Ok, excelente. Yo sé que Zoom es competencia de Microsoft y todos sabemos qué fue lo que sucedió hace poco con la herramienta Zoom. Recientemente el CEO de Zoom indicó que, bueno, había tenido una vulnerabilidad de Zoom bombing y otros temas adicionales, ¿no? Como herramienta de videoconferencia y por la acogida que ha tenido en los últimos días por efecto de la pandemia, ¿qué consideras tú en qué falló Zoom con esto de la aplicación del Zero Trust? ¿En dónde fallaron ellos? Es complicada realmente la pregunta. A ver, si retomamos la arquitectura, vamos a ver si... Ok. A ver, tomando en cuenta esto. Hay muchas cosas, por ejemplo, en los datos, definitivamente el tema de encriptación es bien importante. Encriptación no significa que solamente voy a encriptar la base de datos, o sea, los datos en descanso. Yo debo encriptar todo, ¿ok? De punto a punto realmente, o sea, en el proceso, en el camino donde va la información, eso también debe ir encriptado. Digo, no quiero que suene mal, ni tampoco que estoy hablando mal de Zoom para nada. Sin embargo, hay cosas como eso, como también el tema de la adaptación del acceso, el control del acceso, definitivamente siempre es importante, ¿ok? No sé de qué forma, por ejemplo, se pudo haber filtrado la cantidad de contraseñas, pudo haber sido temas de, o sea, yo creo que aquí podría aplicar cualquiera de los 4 escenarios, sinceramente no sé, y tampoco no puedo hablar mal de lo que se pudo haber hecho. Sin embargo, esto pudo haber sido en cada uno de ellos inclusive. Ok, aquí está otra pregunta. No sé si Gary o Eduardo pueden contestarla. ¿Se puede controlar el acceso a la nube Azure para que no se pueda acceder desde dispositivos personales? Azure igual Microsoft igual Gary. Todo AWS. No, sí. Definitivamente a ver, todo depende desde qué punto vean. Azure es una plataforma muy amplia donde tiene muchos servicios, no solamente infraestructura como servicio, sino cualquier servicio. Lo interesante de esta plataforma, como muchas otras plataformas de nube pública, es que permite la microsegmentación del acceso, por ejemplo. Hay algo que se llama IAM, ¿okay? Identity Access Management. Y también hay algo que se llama Airbag, Role-Based Access, ¿ok? Entonces, prácticamente hay formas de poder, primero, establecer roles, donde puede haber uno de lectura, un usuario de contribuidor, un usuario dueño de la información, ¿ok? Pero también pueden haber el de IAM, de Identity Access Management, a nivel granular, o sea, le voy a dar solo acceso a una aplicación o a un servidor, ¿ok? A nivel de teléfonos personales, ya eso también es algo que sí se debería definir a nivel de riesgos, ¿ok? Ese dispositivo personal cumple con las políticas de la organización, sí, no, es encriptado, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, si no confías, puedes agregarle multifactor de autenticación o simplemente bloquearle el acceso. Entonces, no solamente Azure, aplicaría cualquier aplicación, ya sea de Microsoft, de nube o cualquier aplicación, inclusive on-premise. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren limitar el acceso a un SAP desde un dispositivo móvil,
también lo pueden hacer a través de este modelo de cero confianza. Ok, aquí va otra pregunta. ¿Existe actualmente alguna ley que regule la privacidad de lo que está en la nube o es simplemente responsabilidad del proveedor y cliente? Bueno, yo puedo responderla en parte, no sé si el profesor también quiere agregar algo. Adelante. Hay leyes a nivel mundial que ya en algunos casos como Europa, por ejemplo, ya se han sancionado, como el tema de GDPR, que creo que es una de las leyes modelos a seguir a nivel mundial. Países ya como Brasil, estados como California, si no me equivoco, han implementado leyes similares sobre el tema de la privacidad de la información, y esto aplicaría, por ejemplo, GDPR aplica a cualquier país del mundo donde mantenga información de un ciudadano europeo. Por ejemplo, si yo soy un hotel y viene un ciudadano europeo y se queda dentro de mi hotel y yo no cumplo con alguna de las normas que son necesarias para GDPR, por ejemplo, yo tengo mis sistemas o mis bases de datos obsoletas, fuera de soporte, etcétera, yo podría ser sujeto a una demanda muy grande, muy grande, ¿ok? Aparte de cómo yo también, si ese ciudadano europeo pide información, cuál es toda la información que maneja ese hotel sobre esa persona, el hotel debe ser capaz de responder y compartirle esa información, ¿ok? Empresas a nivel mundial, creo que Microsoft también ha invertido mucho dinero. De hecho, Microsoft invierte no solamente en tema de privacidad, a nivel de seguridad, $1.000 millones diarios, anuales. Y aparte de eso, tiene un equipo muy grande de seguridad, que son alrededor de 3.500 personas de solo ciberseguridad y dentro del departamento de ciberdefensa. Pero más allá de eso, esto sí debería aplicarse en los demás países. Definitivamente es una ley modelo y es muy importante. Hoy el Internet se debe democratizar, ¿ok? Nosotros como Microsoft siempre empujamos eso, no solamente el Internet, la inteligencia artificial, ¿ok? Pero más allá de eso, también dependemos mucho de las personas que hacen leyes. Ok, bueno, y hacemos una... aquí salieron más preguntas. Súper, qué bueno. Y, ok, aquí esta pregunta está interesante. ¿Qué recomendaciones darían para implementar seguridad de datos desde una perspectiva de pequeña empresa, 20 empleados? Mira, No interesante. sé. Hoy, tecnologías de nube permiten que cualquier empresa, sea pequeña, sea grande, con una mínima inversión puedan protegerse a alto nivel. Asimismo, como puede protegerse una empresa con 1.000 empleados, con 2.000 empleados o muchísimos más, con poco presupuesto, una empresa de 20 empleados puede protegerse de igual forma, ¿ok? Entonces, es bien interesante porque hoy la nube ha permitido eso. Ok. Ok, yo creo que esta me la puedes responder, Eduardo. Alfredo pregunta, ¿qué falló en el caso de los hackers que interfirieron en los casos de aerolíneas que deben tener un modelo de seguridad muy robusto? ¿Qué fallas? Me imagino, ¿qué fallas en el caso de los hackers interfirieron en los casos de aerolíneas que deben tener un modelo de seguridad muy robusto? Concluir qué pasó o qué dejaron de hacer es imposible. Exacto. Lo que sí puedo Me imagino que ellos se referirán al tema de respuesta a incidentes, ¿Cómo lo en qué manejaron? fallar. Ajá. claro, lo que sí creo que se puede mencionar es, todas las empresas pueden ser vulneradas. No hay empresa 100% segura. Lo que tú debes hacer es tratar de colocar la mayor cantidad de controles para que sea muy difícil hacerlo y quitarle la intención al atacar.
pero lo que sí debe estar preparado para cuando pase, tener un procedimiento de respuesta a incidente, un proceso para hacer una evaluación forense, para poder reaccionar rápidamente a ese incidente y minimizar las pérdidas, que responder qué pudo haber pasado en un caso que no tenemos acceso, no hemos leído los procesos, no tenemos conocimiento. Yo pienso que no es correcto. Así que, ¿qué fallo? No lo podemos decir. Bueno, yo pienso que uno de los aspectos es tomar en cuenta todas estas metodologías para poder realizar, cerrar las brechas de seguridad que existen, ¿no? Esto que comenta Gary del Zero Trust, lo que comenta también Eduardo Snape acerca del ISM3. Y lo que podemos hacer es que, bueno, terminando con esto, quisiéramos agradecerles a todos y cada uno de los panelistas, Eduardo, Gary, y a todos los que han participado en el evento. El evento quedó grabado y va a quedar posteado en la página, en el boletín y también en el boletín de tecnología de la información. Queremos agradecer a todos los que participaron y nos vemos en nuestro próximo webinar, que vamos a estar teniendo más webinars durante este periodo de pandemia. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Gracias.